Muy buenas tardes, hermanos. Pues hoy nos ponemos frente a estos versículos evangélicos que han dado tanto que hablar a lo largo de los siglos, a lo largo de los años y en todas las civilizaciones. Me gustaría concretarlas un poco para encontrar luz en ellas y sobre todo entender qué es lo que no dice Jesús y que muchas veces interpretamos a la luz de esas mismas. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría simplemente como datos de conocimiento para ustedes, detenerme un poquito en las dos lecturas que acabamos de escuchar, porque las dos tienen algo significativo. Primero, la primera carta a los tesalonicenses que escribe San Pablo es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. El primer texto que se incorpora a la estructura del Nuevo Testamento bíblico. Y de ahí su relevancia, porque si se dan cuenta incluso en las palabras que usa San Pablo, quedan tipificadas ya desde el año 50 lo que van a ser después en la doctrina católica las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad, puestas por San Pablo como símbolo identificativo precisamente de aquella primera comunidad cristiana de Tesalónica. Y si nos vamos a la lectura del profeta Isaías, en este capítulo 45, donde se nos habla del rey Ciro, me parece importante porque quizá es algo que nunca hemos hecho, o quizá estoy haciendo una máxima demasiado aventurada, cada uno se analice a sí mismo. ¿Nosotros rezamos por nuestros enemigos? Pregunto. ¿Amamos a nuestros enemigos? Porque es algo que Jesucristo insinúa también en el Evangelio, ¿no? Pues si no, ¿qué mérito tenemos? Todos los paganos hacen lo mismo. Bien, ¿por qué digo esto? Porque a veces tendríamos que no solamente rezar, sino dar gracias a Dios por nuestros enemigos. Y el caso de Ciro es espectacular. Si ustedes se fijan en el texto que acabamos de escuchar, Dios le da el poder absoluto a Ciro. Y curiosamente Ciro, siendo un pagano, siendo el enemigo del pueblo judío que había sido deportado a Babilonia, que vivía bajo la esclavitud, él va a ser el que va a permitir que vuelvan a la tierra prometida. De quien menos te lo esperas, al final encuentra cumplimiento el plan de Dios. Y no es un caso único. Si el faraón de Egipto no hubiera mandado decretar matar a todos los hijos varones, ¿no?, de los israelitas, Moisés nunca hubiera sido, ¿no?, el hijo del faraón, porque la hija del faraón nunca lo hubiera encontrado en el río, ¿verdad?, y lo hubiera adoptado como propio, haciendo posible de esa manera que él fuera el libertador de su pueblo. Y si los hermanos de José, el hijo de Jacob, no hubiera sido vendido como esclavo y hubiera llegado a Egipto, no hubiera sido nunca príncipe y por tanto no hubiera sido la salvación de su pueblo cuando éste cayera en la desgracia de pasar hambre. Y si Judas no hubiera traicionado a Jesús, ¿cómo se hubiera hecho realidad la historia de la redención? Jesucristo debía morir en la cruz. Es decir, cómo Dios a veces se sirve del mal y se sirve de las personas que nosotros tildamos de enemigos para llevar a cabo su plan de salvación sobre la humanidad. Tengámoslo siempre en cuenta. Y ahora entremos en el tema que a mí me parece más importante y es comentar este evangelio que acabamos de escuchar, donde entran un poquito en contraste Dios y el César, el reino de los cielos y el reino de este mundo. Y tengo que empezar diciendo que una de las mejores lecturas e interpretaciones de estos versículos del Evangelio que hemos escuchado, yo los he escuchado y aprendido en México, y de un cristiano y de un político mexicano que fue secretario de Gobernación en el periodo de Fox, que se llama Carlos Abascal Carranza. Y les invito a que, si tienen la oportunidad, se metan en internet, pueden encontrar el escrito y lo pueden encontrar en video también en YouTube, el discurso
del doctorado honoris causa que recibió por la Universidad de Anáhuac poquito tiempo antes de fallecer, en el año 2008. Luego voy a volver a él, pero antes de entrar en su interpretación, que me parece muy acertada y muy iluminativa para nuestra situación sociopolítica y religiosa en México, primero quiero dejar clara un poco la tesis que se determina a través de este Evangelio. Fíjense, iluminados a la luz de esa primera lectura que ya acabamos de comentar, Ciro, un pagano, recibe la investidura de Dios, recibe el poder y la investidura de Dios. Al Señor le interesa siempre la vida humana y la vida política de su pueblo. Nunca se desentendió de ellas. Podemos extraerlo del Evangelio. Ciro llega precisamente a ser poderoso, pero su poder lo tiene completamente el Señor. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor. Y Ciro entendió perfectamente que su poder venía de Dios. Y si Ciro debe ser obedecido como autoridad, como caudillo político en aquel momento, no es por sí mismo, sino por estar investido del poder de Dios, porque solamente de Dios procede todo poder humano, de un don que no se desentiende de la vida social del hombre ni de la vida política, Dios es así, sino que el poder recibido debe conducir fielmente a los hombres por necesidad, si se opera bien, a la justicia, a la paz y a la salvación. Y esto ya nos debe hacer comprender, digo que esta es un poquito las líneas de tesis que yo marco para nuestra reflexión, pero al mismo tiempo para nuestra autocrítica. ¿Realmente la justicia, la paz y la salvación eterna del hombre son los principios motores de nuestras autoridades civiles? Porque son la única razón por la que son investidos como tales, en representación del pueblo en un gobierno democrático como el que nosotros tenemos. Conclusiones. Una vez expuesta la tesis, ¿cuáles son las conclusiones que yo deduzco? Primero, la doctrina del Evangelio no es, nunca lo fue y nunca lo será, ni indiferente ni neutra en lo que a la política respecta. Pero la política al mismo tiempo no puede ser neutra en lo que respecta a Dios. Cuidado. No cabe neutralidad, ni de una parte ni de la otra. Por tanto, tenemos que hablar de complementariedad de lo que es de Dios y de lo que es del César. No oposición, no contrariedad. Segundo, ambos adagios, vemos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, por tanto son complementarios. Pero el dar a Dios lo que es de Dios es siempre primero. Y de él dimana precisamente la obligación y los fundamentos del segundo, es decir, dar al César lo que es del César, puesto que el poder del César proviene del poder de Dios. Tercero, la frase de Jesús creo que ha sido interpretada, y en esto coincidiremos todos con frecuencia, como si se levantase una barrera entre la vida religiosa y la vida política y social. De tal forma que la religión queda relegada al ámbito de la esfera muchas veces privada o individual, arrinconada en las sacristías y sin incidencia alguna en la vida social. Como si Jesús hubiese creado dos reinos distintos, el reino de Dios y el reino del César, en donde cada uno tuviese su poder omnímodo e independiente del otro. Este no es el pensamiento de Jesús. No hay una separación. Hay, como hemos dicho, una complementariedad. Solo Dios es el Señor y no hay otro Dios fuera de Él. Hemos leído hoy en la palabra de Dios. Cuarto, esto no significa, por tanto, no reconocer la autonomía de la ciudad secular y de sus legítimos e indiscutibles derechos autónomos.
No se trata, por tanto, de que el altar sustituya al trono o la cruz sustituya a la espada, y tampoco que se hermanen. Cuidado. Y aquí me gustaría citar a San Ambrosio. Yo creo que lo cité alguna vez ya entre ustedes. San Ambrosio de Milán, recuerdan, él vive siglo III, siglo IV, después del edicto de Constantino, por el cual la Iglesia Católica empieza a ser la religión del imperio, por edicto. Y decía San Ambrosio, los emperadores nos beneficiaban más cuando nos perseguían que ahora que nos favorecen. Y es una frase que deberíamos de entender bien, porque ese hermanamiento de poderes, esa cesión permanentemente a los poderes de este mundo, a veces debilitan precisamente lo que debe ser el poder imperante de Dios en nuestras vidas. La historia muestra cómo esas situaciones de suplantamiento o de hermanamiento han sido siempre negativas, tanto para la Iglesia como para el Estado. Quinto, el cristiano, en consecuencia, debe asumir y reconocer las legítimas exigencias de la sociedad civil, pero debe tener siempre en la mente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Frase evangélica, ¿sí? No desentendernos pero saber que todo depende también de algo más. Y sexto, que creo que es la conclusión más motivadora, por lo menos lo ha sido siempre para mí, y espero que lo sea a partir de ahora para ustedes. Y aquí me permito citar a Günther Borkamp. Borkamp es un alemán que vivió precisamente durante la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los que impidieron que tanto la religión protestante como la religión católica fueran asumidas por el poder nazi, se nazificasen, podríamos decir. Y él precisamente dice, la imagen de la moneda, refiriéndose al Evangelio que acabamos de escuchar, la imagen de la moneda pertenece al César. Pero los hombres no deben olvidar que llevan en sí mismos la imagen de Dios, por la que hemos sido creados, en la que hemos sido creados, y por lo tanto solo le pertenecen a Él. Es una frase impresionante. Démosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La imagen de la moneda es del César, démosela. Tiene dominio sobre lo material de nuestras vidas, pero es que en nosotros está impresa la imagen de Dios, por tanto le pertenecemos a Él. Tenemos que darle nuestra vida a Dios y actuar en consecuencia. Y también en palabras de José Antonio Pagola, teólogo no muy recomendado, sí, para sus lecturas, ¿sí? Porque es teología de la liberación, entonces hay que saber leerle y juzgarlo internamente, pero bueno, tiene pensamientos también interesantes. Él dice, dar al César lo que le pertenece a él, pero no olvidemos que nosotros mismos pertenecemos a Dios. Es la misma idea. Y por último, termino esta parte, por tanto, ninguna autoridad puede arrogarse atributos totalitarios y absolutos, porque no los tiene. Más que lo que nosotros les permitamos tener. Y a veces en eso nos equivocamos. Y aquí quiero pasar, por tanto, al doctor Carlos Abascal, a quien les citaba al principio, y la lectura que él hace precisamente a la luz de este Evangelio y sobre todo haciendo una crítica social de la realidad mexicana. Obviamente estamos hablando de hace 20 años, hace 15, 20 años, y creo que las cosas no han cambiado mucho, quizá han empeorado un poco, ¿no? El ser humano, y cito aquí ahora textualmente a don Carlos, el ser humano nace, vive y muere con dos sellos indelebles, El sello de la criatura de Dios, quien le comunica la inmensa dignidad que posee, precisamente por haberlo creado a su imagen y semejanza. Y el sello de su irrenunciable vocación social, que le exige ser comunión con todos sus semejantes si quiere realizar la vocación que él y nadie más que él puede y debe realizar durante su existencia temporal. Dos sellos.
el sello de Dios y el sello del César. ¿Sí? Los dos están plasmados en nosotros ineludiblemente a la vez. Por tanto, la mayoría de las personas, y aquí voy a interpretar, no leo ya textualmente a Carlos, pero voy a interpretar su pensamiento, la mayoría de las personas se detienen a reflexionar casi siempre en el segundo sello, en nuestra responsabilidad y tarea social, olvidándose del primero y precisamente haciendo alusión a este texto del Evangelio, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero al hacerlo, lo que hacen es mutilar el texto en su integridad, parcializándolo, ya que en su afán de dar al César lo que es del César, se olvidan precisamente que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y esto es prioritario. Y aquí se pregunta don Carlos Abascal, ¿y qué es de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que entender que es de Dios y que por tanto le debemos? La integralidad de la persona humana en todas las manifestaciones de su vida. Eso es de Dios. La integralidad de la persona humana. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Hemos caído en la cuenta de esto en alguna ocasión. Hay quienes pretenden, dice don Carlos, construir una visión antitética, opuesta entre ambos sellos, de manera que darle a Dios lo que es de Dios implicaría arrebatarle a la sociedad y el Estado lo que les corresponde, o viceversa. Y cita aquí a Nietzsche, el gran Nietzsche, que llega al atrevimiento de afirmar que Dios ha muerto, todos lo sabemos, su afirmación más famosa en la historia, Dios ha muerto, pero lo hace con la única intención de que de esta manera el Estado no tenga que compartir con nadie el dominio sobre el hombre. Poder absoluto, poder total. Dios no existe, por tanto, no tengo rivalidad alguna. Otros, por su parte, excluyen de la vida pública la presencia de Dios y prefieren prescindir de ese primer sello, arrinconándolo a la mera vida privada. Y esto es importante porque aquí hace una disquisición don Carlos Abascal interesante a la hora de que cómo valoramos nosotros la religión. Ya hemos visto, ¿no?, que el Estado muchas veces pretende relegarnos a una realidad privada. Pero don Carlos astutamente dice, no, la religión no es algo privado, en oposición a la sociedad y al Estado, que es público, sino que la religión es una cuestión personal, no privada, personal. Yo muchas veces hago la ironía con un ejemplo muy simplón. Digo, ¿cómo nos atrevemos, por ejemplo, a decir que un taxi, no sé, aquí no llevan en las placas, pero por ejemplo en Europa los taxis o los vehículos de servicio público llevan una SP, que principalmente significa servicio público? ¿Sí? Digo, ¿cómo un taxi que lleva como mucho 3, 4 personas es público y la iglesia que congrega millones es privada? ¿Cómo se entiende? ¿No es un servicio público? Pero bien, la religión es personal, dice don Carlos, y analiza aquí precisamente esa mayor censura de Dios en la vida pública, diciendo que proviene muchas veces de nosotros, los mismos cristianos, que nos autocensuramos para hacer solo lo políticamente correcto de cara a los demás. El problema muchas veces no nos viene simplemente de la crítica externa, sino de la realidad que nosotros proponemos. Nos autocensuramos nosotros mismos, excluyéndonos de cualquier servicio social o de cualquier poder político, diciendo, no, yo no tengo nada que ver con eso, eso le compete, ¿no? Privatizar la religión significaría renunciar a nuestra vocación primaria, que no es otra que la de ser luz en medio del mundo y sal en la tierra. Esa es nuestra vocación. Por tanto, sí es inherente a nosotros esa condición social y esa vocación política. Cita don Carlos aquí, me parece interesante, al arzobispo de Denver de entonces, que se llamaba Charles Chaput, y dice, como creyentes tenemos obligaciones, y como ciudadanos también, porque no dejamos ni de ser una cosa ni la otra. Somos ciudadanos y somos creyentes.
Con las dos tenemos obligaciones, porque dice, si no honramos a ambas, entonces no honraremos a ninguna. Es decir, el reto más profundo para nosotros cristianos es, por un lado, vivir con naturalidad nuestras expresiones de fe y nuestras prácticas religiosas en plena libertad, cosa que en muchos países del mundo hoy vemos que no es tan fácil y que incluso estamos perseguidos, pero por otro, transformar también nuestra realidad temporal con el espíritu del Evangelio en la política, en la economía, en la cultura y en todo lo que tiene que ver con lo social. Es nuestra responsabilidad también. Puesto que la relación con Dios es personal y no privada, la sociedad y el gobierno deben promover ese respeto a todos los credos religiosos en el marco de una laicidad positiva que permita precisamente aprovechar toda la herencia religiosa innegable e irrenunciable y que permea absolutamente en nuestra cultura mexicana y de todo Occidente. Por tanto, ningún Estado que pretende construir el bien común, que se supone que es el fin prioritario de todo Estado, aprovechando todas sus fuerzas, toda su historia y toda su cultura, ninguno puede darse el lujo de prescindir, de ocultar o de soslayar estos principios que están en el punto de partida de nuestra propia civilización. No existiría nuestra civilización sin nuestra religión. Pensémoslo bien. Decía Ratzinger, el Estado laico, es decir, la legítima autonomía entre lo temporal y lo espiritual, es una conquista de la civilización. Cuidado, Estado laico, no laicista. El Estado laico permite la religión y cualquier expresión religiosa la protege y la defiende. El laicismo es el que prohíbe y el que separa, no ambas realidades, el César y Dios. Juan Pablo II, en el mismo contexto, afirmó que en una sociedad pluralista, como es la nuestra, mexicana, la laicidad es el lugar de encuentro y de comunicación entre las distintas tradiciones espirituales, por un lado, y la nación, el lugar de encuentro y de comunión. Finalmente, recuerda Abascal, el peligro del laicismo excluyente frente a la laicidad positiva. Pues el Estado y la sociedad que prescindan del aporte de las grandes religiones, que es fundamentalmente ético o moral, atenta contra la misma convivencia social, anulando los valores que precisamente la religión puede aportar. Y solamente desde la religión se aporta. Podemos hablar aquí del cumplimiento de la palabra, la honestidad, el amor, la justicia, la veracidad, el respeto indiscutible a la vida en todos los momentos de su existencia y de la familia, el respeto a la propiedad privada, el cuidado de los débiles y marginados, la justa distribución de la riqueza y un largo etcétera. El Estado estaría renunciando a todos esos valores y principios humanos. Conclusión del Evangelio. No hay contradicción entre Dios y el César, sino solo intereses totalitarios del César anulando a Dios en toda su potencialidad. El Estado solo tiene un significado funcional. Quiero que piensen bien esta frase. El Estado solo tiene un sentido funcional y consiguientemente siempre es relativo, nunca absoluto. Hay que negar la soberanía absoluta del Estado, pues éste ha tenido siempre la tentación de traspasar sus propios límites y ha llegado a ser una realidad autónoma y pretende ser totalitario. Cuidado, porque caer en lo antagónico, es decir, negar toda autoridad del Estado, significa caer en el anarquismo, que sería un mal incluso mayor, el defecto o el exceso. Y tampoco el caso opuesto, ¿no? Caer en la tentación de poner a Dios en los argumentos electorales o en las pasiones partidistas políticas. El error puede venir tanto de una parte como de otra. Y la conclusión del pensamiento de don Carlos Abascal: la vida pública requiere de mujeres y hombres de vigoroso carácter moral, con una sólida formación espiritual
y con un compromiso indeclinable de ser cristianos a tiempo completo y al servicio de la nación. Algunas personas piensan que obtener éxito material y vivir congruentemente su fe es imposible. Y he de decir que la premisa es falsa, primero de todo. Pero también es verdad que hay ciertas ocasiones en las que el cristiano tiene que elegir entre su éxito personal o económico o político y la fidelidad a Cristo y a sus principios. Porque a veces sí son antagónicos, sí se proponen como antagónicos. Y entonces tiene que ver uno que es prioritario en su vida. Con eso termino.